Hola chicas, chicos, espero que se encuentren muy bien. Oigan, pues aquí lo prometido, la explicación de nuestra primera actividad, que como saben, la idea es que podamos perfilar detalles, estar puliendo algunas características de la entrega, sobre todo para poder cubrir la mayor cantidad de puntos, pero sobre todo la claridad de los objetivos a lograr. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de lo que les voy a estar enseñando está centrado en el instructivo de la actividad, la rúbrica de evaluación, pero sobre todo también en aspectos que en otras generaciones fueron temas importantes, ¿de acuerdo? Entonces, para poder evitar, digamos, ciertas dificultades, les presento una explicación para que podamos ahí detallar aspectos quizás más puntuales de la entrega. También, importantísimo, si con este video no es suficiente, escríbame en el foro para que les pueda estar respondiendo lo más pronto posible y ustedes puedan tener la claridad de todo lo que vamos a estar entregando, ¿vale? Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es que esta actividad se llama ensayo de interrelación de tres temas que hasta ahora hemos visto de diferentes maneras. Todo lo que tiene que ver con emociones, con el descubrimiento de la verdad y con la formación del carácter. Y cuando hablamos de la formación del carácter, estamos hablando de esta parte del desarrollo, ¿no? De cómo involucra, cómo impacta en el autoconcepto, la autoidentidad, ¿no? Para la autoidentidad, valga redundancia, pero también en aspectos cruciales para relacionarnos, ¿no? Mucho de hasta ahora lo que hemos analizado, se acordan de las narrativas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la curiosidad, etcétera. Entonces, lo primerito que tenemos que estar detallando para esta actividad es focalizar muy bien qué temas son los que vamos a estar acotando. Y son los relacionados al tema uno y al tema 2. ¿De acuerdo? Solamente esos contenidos son los que vamos a estar evaluando en esta primera actividad, centrado particularmente, recuerden, en el descubrimiento de la verdad, ¿de acuerdo? Todo lo que está enfocado en cómo ese descubrimiento de la verdad está situado con las emociones, recordemos ahí los paradigmas y las narrativas de las cuales estuvimos trabajando en clase, y sobre todo esto cómo impacta en la identidad y sobre todo en una forma muy personal y muy integral de percibir la educación y trabajarla, ¿va? Bueno, un ensayo. ¿Qué es un ensayo, chicos, chicas? Es un trabajo reflexivo, ¿de acuerdo? Y en ese trabajo reflexivo, lo que necesito que ustedes hagan es la presentación de ciertas ideas, ¿vale? Un ensayo es caracterizado sobre todo por una propuesta, ¿no? De reflexión. Ni siquiera es una propuesta de trabajo, no es una propuesta de, digamos, de intervención, es una propuesta de reflexión. Es que ustedes me digan, oye, Tejane, ¿te has puesto a pensar que este tema se relaciona con este y que eso nos permite llegar a esta posibilidad de trabajo? Interesante, ¿no? La idea es que aquí ustedes plasmen sus ideas, sobre todo en función de los contenidos, para llevar a preguntas, ¿de acuerdo? Inclusive muchos ensayos nos proponen preguntas sin respuesta, pero que lleva el mismo tema de hacernos la pregunta a situarnos en múltiples posibilidades para repensar, situarnos, reflexionarnos, etc, etc, etc. ¿Vale? Pero bueno, un ensayo, como saben, es una exposición de reflexiones, una exposición de ideas. Por lo tanto, recordemos que esas reflexiones siempre van a estar acotados en el tema uno y el tema 2. Importantísimo, algo que se va a evaluar es la estructura del trabajo, ¿vale? Y el trabajo del ensayo necesita tres apartados de manera obligatoria. El primero es la introducción. En la introducción ustedes van a tener que explicarme de manera muy estructurada y clara cómo se relacionan los tres conceptos que estamos pidiendo: emociones, verdad y formación del carácter. ¿De acuerdo? ¿De qué manera se relacionan, cómo se conectan, cómo permite pensarse en la educación, cómo lo piensan ustedes, pero que siempre conecten estos tres ítems o ideas generales? ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Luego seguiría el cuerpo del ensayo, que es su propuesta de reflexión. ¿De acuerdo? Es donde ustedes van a decir, oye, este autor me dejó pensando esto y me hizo pensar en tales situaciones, lo conecté con mi trabajo, lo conecté con mi familia, lo conecté con las ideas que yo siempre he tenido, lo conecté con una canción. La idea es que ustedes se permitan reflexionar con estos contenidos que hemos analizado en clase. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante en el cuerpo, chicas, chicos? Los argumentos. Otro criterio de evaluación es la presentación de argumentos. ¿Qué es un argumento? Es desde qué ideas nos estamos basando para reflexionar, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, yo creo que las emociones no están relacionadas para el descubrimiento de la verdad, ¿no? Es que, recordemos, hay una postura, que ustedes van a ver en el tema uno,
que se llama racionalismo. Y que esa perspectiva racionalista dice que los emociones no están ligados particularmente al descubrimiento de ideas, sino que hay una perspectiva específica que se llama emotivismo que sí lo crea así. Entonces, desde este lugar puedo decir, yo no lo creo así y me baso en el racionalismo para justamente determinar que no pienso de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué me hace pensar el racionalismo? Que para mí la verdad es algo que tenemos que adquirir de manera cognitiva, con los pensamientos, etcétera. Fijémonos como una postura muy personal la argumento o la baso, la fundamento en alguna perspectiva ya escrita, ¿de acuerdo? En una idea avalada en un libro, en un texto de alguna otra persona. Entonces, en el cuerpo del trabajo, ustedes van a tener que presentar por lo menos 4 argumentos que sus posturas, sus reflexiones y sus ideas siempre estén argumentadas y fundamentadas de acuerdo a 4 ideas de lo que hasta ahora hemos analizado. Recordarán que en el tema 1 vimos narrativas, vimos perspectivas de paradigmas. En el tema número 2 estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la curiosidad, con los accesos de la curiosidad. Entonces, ustedes elijan la información que ustedes consideren más relevante. Si quieren incluir alguna otra fuente, háganla, pero que siempre esté relacionada con los 3 temas: emociones, verdad y formación del carácter. ¿Vale? Bueno, una vez que ya introdujimos el texto con esta relación que nosotros vamos a estar perfilando y posteriormente en el cuerpo ya argumentemos nuestras posturas de análisis y reflexión con fundamentos de otros teóricos y teóricas, finalmente la última parte del ensayo sería la conclusión. Y la conclusión sería prácticamente retomar ideas significativas de sus propios procesos reflexivos para llegar a conclusiones o a ideas más concretas que permitan pensar su principal tema de trabajo. Que puede ser, por ejemplo, si yo ya dije que para mí la verdad se accede con pensamientos, porque la perspectiva racionalista eso dice, yo puedo concluir, me quedo una forma de entender la educación para mí, por ejemplo, integral sería, por una parte, sí entender la parte cognitiva, pero también situar de maneras más específicas la parte la parte emocional. Porque la parte emocional, aunque siento que no nos va a permitir descubrir la verdad, nos va a permitir descubrir otras cosas que sí están relacionadas a la verdad. Y eso puede ser una conclusión basado en mis argumentos pasados. Si yo creo que las emociones sí están incluidas en la verdad o en el descubrimiento de la verdad, una conclusión puede ser, por ejemplo, eh, nos damos cuenta que para educar tenemos que incluir la educación emocional o las emociones, por lo tanto, al momento de pensar cómo quiero yo educar a las personas con las que voy a involucrarme, de alguna manera siempre tengo que estar involucrando a los procesos afectivos, la forma en cómo las personas se quieren involucrar en este proceso, si les cuesta de manera emocional o no, etcétera. Ya empezar a delimitar con propuestas un poquito más concretas las ideas que estuve relacionando en mi cuerpo del ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, son 3 apartados principales en un ensayo. Una introducción que nos permita saber hacia dónde está dirigido, que es con la relación que vamos a estar ligando con esos 3 conceptos. Un cuerpo que argumenta mis ideas y reflexiones. Y las conclusiones que me permite detener ideas generales y principales de mi cuerpo, del trabajo, y finalmente llevar a conclusiones un poco más concretas de hacia dónde me permite repensar este tipo de reflexión. ¿Vale? Y de esta manera vamos a ligar el ensayo. El ensayo tiene que tener como máximo una extensión de 3 páginas. ¿De acuerdo? Lo que yo les sugiero es que para podernos organizar un poquito, sea media página de una introducción, ¿de acuerdo? La mitad de una página que sea la introducción, una hoja y media o 2 hojas el término del cuerpo, ¿no? Porque es la parte más sustanciosa donde va a haber más argumentos, y una mitad de una página, justamente la conclusión, porque solamente vamos a concretar ideas claves. ¿De acuerdo? Si sumamos mitad y mitad, que da una página y 2 páginas, con eso tenemos un ensayo de 3 paginitas. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante? Y ahorita vamos a mencionar un aspecto que, aunque no sea parte de lo que está buscando el ensayo, se vuelve vital por términos de plagio y sobre todo de fundamentación teórica. Todo ensayo necesita bibliografía. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que citar de manera adecuada, de acuerdo al APA, la información que les va a permitir argumentar y al mismo tiempo colocarlo en sus bibliografías o en sus referencias bibliográficas. Si yo cito a Sócrates como un argumento en el cuerpo de mi ensayo,
lo tengo que citar en el cuerpo, pero al mismo tiempo colocar ese mismo documento en las referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? De esta manera hago una fundamentación teórica que sea muy clara, muy precisa y de acuerdo a la normativa de la universidad y de los principios del APA. ¿De acuerdo? Entonces, siempre recuerden citar y referenciar a sus fuentes bibliográficas. ¿Va? Hanner, ¿qué se va a evaluar? Número uno, que el trabajo esté completo, que tenga una introducción, un cuerpo y conclusiones. ¿De acuerdo? Por otra parte, que la introducción sea clara, precisa y congruente y que incluya la relación entre verdad, emociones y formación del carácter. Número tres, que la introducción tenga por lo menos 4 argumentos de los teóricos y que permitan entender su reflexión. No la de los teóricos, sino su reflexión. ¿Qué postura tienen? ¿Desde qué lugar lo están analizando? Etcétera. Y finalmente, que las conclusiones tengan por lo menos 3 ideas principales que les lleven a concretar, digamos, la forma en cómo van a reflexionar finalmente su ensayo. ¿De acuerdo? Con esto es más que vital que se está cubriendo la mayoría de los puntos. Importante, como es un ensayo y la idea es que ustedes expliquen de manera escrita sus pensamientos, evidentemente el APA que se vuelve importante, pero al mismo tiempo la redacción, la ortografía y sus formas de conducir una narración. Entonces, la redacción, el hilo conductor y la ortografía aquí también tiene un papel vital, ¿vale? En caso de que el texto sea fácilmente comprensible, va a ser mucho más sencillo de entender sus perspectivas y sus argumentos, pero si tiene dificultades en ortografía, redacción, si no ligamos bien los contenidos, va a ser un poco más difícil de entenderlo. Entonces, yo les sugiero mucho que antes de hacer su entrega, se lo puedan dar a una persona para que lo pueda leer. Si les queda claro cuál es la postura que ustedes quieren presentarles, dan por seguro que su hilo de redacción es bueno. Nada más cuiden su ortografía, cuiden muy bien sus acentuaciones, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser quizás los aspectos que me gustaría delimitar? Número uno, muchos de los ensayos que me han mandado anteriormente no cubren los 3 temas, las emociones, la verdad y la formación del carácter. Por lo tanto, estaría incompleto, ¿de acuerdo? Entonces, cuiden mucho que tanto introducción, cuerpo como conclusiones siempre tomen los 3 temas. Número 2, no necesito que ustedes propongan ideas de intervención o ideas de trabajo educativo, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Aquí les pido, analízame, preséntame tus reflexiones, preséntame tu postura y nada de integración, nada que tenga que ver con intervención, con formas de trabajar, pedagogías. Algunas personas me mandaban inclusive cómo trabajar emociones, verdad y formación del carácter en la escuela y no es lo que estamos pidiendo, sino más un análisis de sus propias reflexiones. ¿De acuerdo? Y quizás el tema más importante es mucho cuidado en su redacción. De repente quieren decir una cosa y le escriben mal o no queda claro en la lectura lo que ustedes quieren decir. Entonces, quizás tomando en consideración esos 3 temas que se vuelven vitales al momento de estar realizando el reporte o el ensayo, van a tener mucho más cuidado de cubrir los lineamientos que en la rúbrica de evaluación se van a estar evaluando. ¿De acuerdo? Chicas, chicos, sin más, esos son los aspectos quizás más importantes que se tiene de este ensayo. Recuerden que son reflexiones, ¿eh? Son más de sus posturas, sus ideas. La idea es que aquí puedan juguetear con sus propias ideas, pero al mismo tiempo con las que tienen los textos. ¿De acuerdo? Y sin más, chicas, chicos, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego.